Hola chicos, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a colocar hoy el tema que tenemos. Y ya nos está quedando poco tiempo. El próximo sábado tenemos la reunión final. El próximo sábado, reunión final, final. Entonces, por ahí, final, con este grupo. Ajá, listo, perfecto. Ya el audio ahí le paré el audio a Andrés. Vamos a ver hoy el video de los filósofos modernos. Filósofo moderno. Un segundito. Ok. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, al igual que la vez pasada, vamos a ver el video, pero este mismo video yo lo envío a la red. Se lo envío a ustedes. La clase grabada o el video para que ustedes vuelvan a repetir prácticamente la clase. Lo que se debe hacer es un resumen de este video de todos los filósofos, del pensamiento de todos los filósofos contemporáneos, ¿vale? Voy a colocar el video y ustedes me dicen si están escuchando bien. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento de Francis Bacon. ¿Me escucharon, chicos? Se escucha raro, profe. Profe, se escucha, Sí. no sé, no tan bien. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Yo soy el profesor Lautaro y hoy vamos a hablar sobre la filosofía moderna. El principal cambio entre... ¿Qué tal escuchan él? Hola. Un poquito mejor, profe. Un poquito mejor. Listo. Entonces vamos a trabajar con este video de la filosofía moderna. ¿Listo? La filosofía medieval y la filosofía moderna es que durante la filosofía medieval, como habíamos visto en el video anterior, en la clase anterior, el centro, el eje de la reflexión filosófica es Dios, la relación del ser humano con lo divino, ¿sí? Y las características generales era que el ser humano es un ser creado por Dios, que Dios creó el mundo por un acto de amor, y toda la reflexión filosófica giraba en torno del problema religioso, del problema de Dios. Por eso se denomina que es una etapa teocéntrica, porque el centro de la reflexión filosófica es Dios. De ahí viene teocéntrica. Pero gracias a algunos factores que facilitaron, que produjeron de alguna manera un cambio en la cosmovisión del mundo, el problema en la filosofía moderna pasa a ser otro. El problema en la filosofía moderna, el eje de la reflexión filosófica empieza a ser el sujeto, el ser humano, ¿sí? El ser humano como conocedor del mundo y el ser humano como un ser que busca dominar
la naturaleza, que busca dominar el mundo para su propio provecho. Los principales cambios que facilitaron este pasaje entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, un cambio de la cosmovisión en el mundo, fueron principalmente la imprenta, porque las personas tenían un mayor acceso al conocimiento. Antes el conocimiento, durante la Edad Media, el conocimiento solamente estaba relegado a sectores religiosos o sectores de poder. A partir de la invención de la imprenta y a otros cambios religiosos y políticos, el conocimiento empieza a abrirse a otros sectores de la sociedad y eso hace que el conocimiento sea más accesible para la mayor cantidad de personas. Eso genera un montón de cambios sociales, políticos, intelectuales, etc. Otro de los cambios que facilitaron este cambio entre la filosofía medieval y la filosofía moderna fue una nueva cosmovisión, una nueva imagen del mundo. Antes, generalmente en la filosofía medieval, se pensaba que el mundo era cerrado, ¿sí? Que el cielo terminaba el universo, que Dios había creado todo el universo conocido, ¿sí? Que no se expandía mucho más del cielo que podemos ver actualmente. Pero a partir de algunos avances científicos, tecnológicos, se empieza a considerar que el mundo, mejor dicho, que el universo es infinito. ¿Sí? Gracias a Copérnico, Galileo, Newton, etc., científicos que facilitaron el pensamiento, mejor dicho, que se acercaron a la comprensión del universo como algo infinito y no como algo cerrado. Entonces se pasa de un mundo cerrado a un universo infinito. Entonces se expanden las posibilidades de pensamiento también en relación a esto. Otro de los cambios fundamentales que dividen a dos etapas, ¿sí? La Edad Media y la Edad Moderna, es el descubrimiento de nuevas tierras. Acá estamos pensando desde la perspectiva europea. Entonces, Europa descubre, ¿sí?, nuevas tierras que son lo que conocemos América, que es donde vivimos nosotros. Pero desde nuestra perspectiva lo que pasó fue una conquista, una masacre. Entonces la palabra descubrimiento hay que por lo menos repensarla, ¿sí?, cambiarla. No tiene que ser considerada como algo natural, no es que nos descubrieron, porque acá ya había, digamos, un montón de pueblos originarios con unas civilizaciones muy avanzadas. Entonces, pero esa conquista, además de todo el oro que se llevaron desde acá, todas las tecnologías y todo eso, generó cambios y mucho progreso entre comillas, también científico, en Europa. En cuanto a lo específico de la filosofía, uno de los problemas fundamentales, hubo varios, pero como en estos vídeos estoy tratando de hacer una introducción general, así panorámica, por las diversas etapas de la filosofía, el problema principal del que vamos a hablar hoy es el problema del conocimiento. Es decir, la pregunta, ¿cómo se origina el conocimiento humano? ¿De dónde proviene todo lo que conocemos? ¿De dónde proviene la capacidad del ser humano para conocer el mundo? Esa es la pregunta principal, la pregunta fundamental en lo que se conoce como teoría del conocimiento, que fue una disciplina muy estudiada, muy reflexionada en esta etapa histórica que, recordemos, es la filosofía moderna. Entonces, en relación al problema de dónde se origina nuestro conocimiento, tenemos dos posturas enfrentadas. Por un lugar, el racionalismo y por otro lugar, el empirismo. El racionalismo, como su palabra lo indica, que viene de razón, planteaba que todo nuestro conocimiento proviene, se origina de nuestra razón, de nuestra capacidad racional, de la capacidad del ser humano para conocer el mundo utilizando su pensamiento, es decir, la razón. En cambio, el empirismo lo que planteaba era que todo el conocimiento humano surge y se origina a partir de la experiencia, porque empírico, o sea, de empirismo, proviene de experiencia. Vamos a comenzar hablando sobre un filósofo fundamental, clave, tanto en la historia de la filosofía, como también como representante del racionalismo. Este filósofo es Descartes. A Descartes se lo conoce como el filósofo de la duda. ¿Por qué? Porque él dijo en las meditaciones metafísicas, yo me propongo a dudar de absolutamente todo lo que conocí desde que nací. Entonces, ¿por qué? Porque todo el conocimiento que yo tuve desde que nací se sustenta en bases poco sólidas, ¿sí? Porque yo puedo dudar de un montón de cosas, puedo dudar de absolutamente todo y no tengo ninguna certeza de los conocimientos, no tengo ningún conocimiento absolutamente cierto.
Entonces, el edificio, esta es una metáfora que él usa en las meditaciones metafísicas, o en el discurso del método, en uno de los dos, o en los dos, si no me equivoco, porque la metáfora del edificio es muy conocida. Descartes habla de que en el edificio de su conocimiento, es decir, todo el conocimiento que fue construyendo en su vida, tiene bases muy endebles, porque puede dudar de absolutamente todos sus conocimientos. Entonces se propone destruir todo ese conocimiento, a ver qué es lo que queda, qué es lo que se sustenta, cuál es la base sólida a partir de la cual puede fundamentar todo su conocimiento. O sea, quiere reconstruir el edificio de su conocimiento. Bueno, como dije, Aprende las carreras del futuro con Platzi. Full Stack Marketer, Blockchain Developer, UX Writer. como dijimos, Descartes es el filósofo de la duda, porque se propone dudar de absolutamente todo. Entonces dice, voy a empezar dudando por los sentidos. ¿Por qué? Porque muchas veces veo un reflejo en una pared, mejor dicho, veo un reflejo en un vidrio, en un espejo, y creo que eso es real. Pero lo que estoy viendo no es más que un reflejo, entonces mis sentidos me engañan. Mi vista, por ejemplo, ahí me está engañando. También dice que aunque esté viendo un objeto, por ejemplo acá el pizarrón, si yo veo el pizarrón, pienso que no me estaría engañando mis sentidos, pero muchas veces, estando dentro de un sueño, vemos cosas y nos parece que es la realidad, pero en realidad estamos soñando. Entonces, llevado eso al extremo, hay que pensar, dice Descartes, qué pasaría si toda nuestra vida no es más que un sueño, si todo lo que queremos conocer no estaría más que dentro de un sueño. Entonces, tampoco podemos confiar en nuestros sentidos para conocer la realidad. Los sentidos no son una herramienta confiable para conocer la realidad. También dice, va a dudar de la razón. Mejor dicho, también va a dudar de la razón. Por ejemplo, en cuestiones matemáticas muchas veces nos equivocamos. Entonces es posible que nos hayamos equivocado en un montón de otras cuestiones. Entonces la razón, por lo menos en ese sentido, tampoco es una herramienta fiable para conocer cuestiones absolutamente certeras. La razón también nos puede engañar. Y supongamos que en esas cuestiones no nos engañe la razón, pero acá viene una de las teorías más locas de Descartes. Dice, ¿y si existiera un genio maligno, todopoderoso, con el mismo poder que Dios, o mejor dicho, un Dios maligno, que pone todo su empeño, toda su fuerza, todas sus ganas en engañarme, y desde que yo nací me muestra una realidad que parece real, pero que en realidad no lo es? Entonces, y si me está engañando desde que nací, entonces, llevando la duda al extremo, esto es lo que se conoce en Descartes como la duda hiperbólica, porque duda de absolutamente todo y lleva la duda al extremo. Entonces, pensando en esa posibilidad del genio maligno, no puedo confiar tampoco en la razón para conocer la realidad. La razón tampoco es fiable, es una herramienta confiable a la hora de conocer lo verdadero. Entonces, dice Descartes, sigue reflexionando, mejor dicho, y él dice, bueno, pero si yo dudo de todo esto, y si el genio maligno me puede llegar a estar engañando, ¿yo qué soy? ¿Existo o no existo? Entonces, acá llega algo clave en Descartes, él dice, yo puedo dudar de absolutamente todo, ¿sí? Puedo desconfiar de toda la realidad, pero si yo estoy dudando, algo tengo que ser. Algo tengo que ser porque estoy dudando. Si no fuera nada, no podría dudar. Entonces, Descartes llega a la certeza de su existencia, porque dice, claro, yo dudo, y si dudo, entonces existo. Eso se conoce como cogito ergo sum, una frase latín que traducida se conoce como pienso, por lo tanto existo. No es que pienso primero y después existo, sino que pienso y porque pienso estoy existiendo. Es decir, pienso y por lo tanto me doy cuenta de que estoy existiendo. Entonces, pero se pregunta, y bueno, entonces sé que existo, pero ¿qué soy? Entonces Descartes dice que soy una cosa que duda. ¿Sí? Una cosa que duda, y en latín se conoce esta expresión como res cogitans. El ser humano es una cosa que duda, que siente, que imagina, que piensa, etc. ¿Sí? Todas esas facultades racionales, mentales, interiores, podemos pensar también, son características de lo que somos. ¿Sí? Eso es lo que pensaba Descartes con respecto al ser humano. Mejor dicho, a su propia conciencia, ¿sí? A su propia existencia. Porque después se va a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el mundo exterior, con todo lo que se extiende ante mis sentidos? ¿Existe o no existe? Eso es lo que se conoce como res extensa, cosa extensa. Se puede pensar como cosa que se extiende ante
ante mis sentidos, ante mi vista, ante mi ser, etc. La res extensa, las cosas del mundo, ¿existen o no existen? ¿Por qué? De lo único de lo que puedo estar completamente seguro es de que yo existo. Entonces, acá llega a una conclusión que fue muy criticada en su momento, y Descartes dice: tengo en mí, desde que nací, como una idea innata, la idea de Dios. Dios, un ser absolutamente perfecto, no puede no existir. ¿Por qué? Porque es absolutamente perfecto. Este se conoce como el argumento ontológico. Dios, un ser absolutamente perfecto, no puede no existir, porque si no existiera no sería absolutamente perfecto. Y yo no lo tendría en mi mente. Entonces, el argumento de Descartes para comprobar la existencia de Dios es decir que, como es un ser absolutamente perfecto y en ese ser absolutamente perfecto no entra la posibilidad de su inexistencia, porque eso sería una imperfección en su ser, y un ser absolutamente perfecto no puede tener ninguna imperfección, entonces Descartes llega a la conclusión de que Dios existe. Y que Dios, desde que nacemos, pone en nuestra mente algunas ideas innatas, ¿sí? Desde que nacemos tenemos algunas ideas, como son, por ejemplo, la idea de Dios, la idea de algunos caracteres matemáticos, etcétera, que a medida que vamos creciendo y aprendiendo los vamos descubriendo. Entonces, Dios pone en mí cosas verdaderas, entonces todo lo que yo veo en el mundo es real, porque Dios, un ser absolutamente bueno y perfecto, no me engañaría nunca. Por lo tanto, Dios existe, yo existo y las cosas del mundo también existen. Ese es el argumento que utiliza Descartes para admitir la existencia de Dios, y Dios sirve como garantía de la existencia de todo lo real. Para cerrar Descartes, resumo de alguna manera como diciendo que Descartes lo que busca con todo esto es admitir que la manera que tenemos para conocer el mundo es a través de la razón, del pensamiento racional, ¿sí? Los sentidos nos hacen equivocarnos un montón de veces. De lo único de lo que puedo confiar es de la razón, porque Dios pone una razón en mí, pone un conocimiento racional, lógico en mí, y me muestra un mundo verdadero. Por lo tanto, utilizando mi razón, razonamientos lógicos, llego a la conclusión de que yo existo y que también Dios existe. Entonces, esta es, bueno, un resumen más o menos del pensamiento de Descartes, que representa la posición racionalista, porque dice que utilizamos la razón para conocer la realidad. Eso es el racionalismo. Por otro lado, del otro lado de la vereda, o como contrincante del racionalismo, tenemos al empirismo. Y el empirismo, recordemos que la palabra empirismo deriva de la palabra experiencia. El empirismo sostiene en general que solamente podemos conocer a través de la experiencia, ¿sí? Y principalmente una experiencia sensible o también sensorial. Van a focalizarse en que todo lo que conocemos a través de los sentidos es lo verdadero, ¿sí? Es lo real. Que la razón, digamos, está por debajo del conocimiento sensorial. Los empiristas en general creen que el ser humano es una hoja en blanco, ¿sí? Como este pizarrón, por ejemplo, que está acá, que a medida que vamos teniendo experiencias, esa hoja en blanco se va completando, vamos adquiriendo pensamientos nuevos, creencias nuevas, etc. Pero al nacer no traemos ninguna idea innata, sino que somos solamente un papel en blanco sobre el cual se escribe, y esas experiencias son nuestros conocimientos, ¿sí? Experiencias que van a tener que ver siempre con un contacto con el mundo exterior, ¿sí? Los empiristas creen que necesitamos del mundo exterior para poder conocer, y que las experiencias que tenemos conociendo el mundo exterior a través de los sentidos van a configurar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento. El principal representante del empirismo es David Hume, un filósofo inglés que pensaba, como buen empirista, que todo el conocimiento proviene de la experiencia. Para fundamentar su teoría de empirista, divide a las percepciones, analiza las percepciones en dos tipos. En primer lugar, impresiones, y en segundo lugar, las ideas. Ideas e impresiones son diferentes tipos de percepciones. La diferencia entre ideas y percepciones está en el grado de intensidad de esas percepciones, ¿sí? Las impresiones son percepciones más intensas, más vivaces, más directas, digamos, y las ideas son percepciones que se derivan de esas impresiones y que tienen menos fuerza, menos intensidad y son menos vivaces.
Jung también divide impresiones de la sensación e impresiones de la reflexión. Impresiones de la sensación son, por ejemplo, lo que percibo a través de mis sentidos. Por ejemplo, ustedes están percibiendo el color negro de mi remera, tienen la impresión de color negro, ¿sí? Porque lo están captando de una manera directa, ¿sí? Las impresiones son las percepciones directas, lo que capto en este momento, ¿sí? A través de mis sentidos, o también pueden ser impresiones de la reflexión, que las impresiones de la reflexión son estados de ánimo, por ejemplo, si me siento triste o si me siento feliz, esa tristeza o esa felicidad va a ser en ese momento va a ser una impresión de esa emoción, una impresión de la reflexión. Las ideas, por el contrario, son percepciones que se derivan de esas impresiones y como son derivadas tienen mucho menos fuerza y menos intensidad. Los recuerdos principalmente y las cosas que nos inventamos con la cabeza, ¿sí? No tienen el mismo nivel de intensidad, de vivacidad que las impresiones, que es lo que captamos en el momento. Si yo imagino o intento recordar algo, ese recuerdo va a tener mucho menos fuerza que cuando yo viví ese momento, que como lo percibí cuando lo viví en el momento en el que lo viví, ¿sí? Y esas son las ideas. Esto de impresiones e ideas lleva a Hume a hacer una crítica a la idea de sustancia. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos percepción de lo que se me muestra a los sentidos y también de lo que se me muestra de una manera también a la reflexión, a las emociones, etcétera, no tenemos nunca una percepción de la sustancia en sí. Si pensamos, por ejemplo, en el pizarrón, yo lo que veo del pizarrón, que es el color blanco, el color negro del borde, veo, qué sé yo, siento con el tacto la dureza del pizarrón, etcétera, son todas impresiones que se derivan en ideas, ¿sí? Pero ese es el conocimiento que yo puedo tener, por ejemplo, de este pizarrón. Ahora, la sustancia pizarrón, yo no la conozco. Pizarrón es solamente un nombre que se le pone al conjunto de todas estas características, de este color, del cuadrado, etc. El nombre pizarrón, la sustancia pizarrón, es imposible de conocer. Y por lo tanto, dice Hume, que la sustancia, digamos, no existe, es un invento de las palabras para tratar de comprender y analizar el mundo, pero la sustancia en sí misma no existe. Entonces, ¿por qué? Cuando yo les hablo de pizarrón, ustedes ya saben qué es un pizarrón, y esto Hume dice que es por el hábito, porque estamos habituados a clasificar o a juntar las características comunes de los pizarrones en general con el objeto pizarrón. Entonces, si yo les digo pizarrón, ustedes van a pensar en un pizarrón, porque están habituados a reunir ese conjunto de características con lo que comúnmente llamamos pizarrón. Y según Hume, el hábito es lo que facilita, lo que posibilita, mejor dicho, nuestro conocimiento en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es su explicación de cómo hacemos para conocer el mundo y de dónde provienen nuestras ideas, de dónde proviene nuestro conocimiento. Entonces, para resumir, racionalismo dice que todo surge desde la razón, conocimiento lógico y racional, y el empirismo, por el contrario, dice que todo surge a partir de la experiencia, ¿sí? Que puede ser, como dijimos, una experiencia sensorial, pero también una experiencia interna o interior de la reflexión, ¿sí? En la próxima clase vamos a hablar sobre Kant, Immanuel Kant, un filósofo que de alguna manera tomó cosas del empirismo y del racionalismo y las juntó en una teoría común, una teoría propia, que de alguna manera sintetiza estas dos oposiciones del pensamiento filosófico. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Si les interesa este contenido, suscríbanse acá en el canal, activen la campanita si les avisa cuando salen videos. Pueden seguirnos también en las redes sociales que dejamos ahí abajo. Y bueno, dejen algún comentario si quieren. Nos vemos en la próxima clase. Saludos. Hola chicos. Bueno, vamos a trabajar un poquito más con el video donde nos hablan acerca de otro filósofo moderno que se llama Kant, ¿vale? Entonces, como la clase está quedando grabada, entonces yo les envío el link y los dos, digamos así, videos que están pegaditos. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces con la segunda parte. Mantén tu piel hidratada y protegida con proteína de leche y óleo de linaza. Nuevo Protex Pro.
tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Yo soy el profe Lautaro y hoy vamos a hablar sobre un tema que puede resultar un poco complejo. Vamos a hablar de Kant, un filósofo del siglo XVIII que cambió la forma de entender el conocimiento humano. Así que por eso vamos a repasar un poco lo que hablamos en la clase anterior sobre la polémica entre el racionalismo y el empirismo, para ver qué es lo que él establece como una nueva forma de conocer y de concebir el mundo en el que vivimos. O mejor dicho, cómo hacemos para conocer el mundo con el que nos enfrentamos. Entonces, en esta clase vamos a hablar principalmente de tres temas. En primer lugar, del racionalismo y el empirismo. Vamos a ver cuál es la superación que él hace de esa polémica. Luego vamos a hablar de lo que el mismo Kant denominó como giro copernicano, ¿sí? Que es el punto donde él produce ese cambio, ¿sí? Un giro, digamos, de 180 grados en la manera en que entendemos el conocimiento humano. Y por último, vamos a hacer una especie de acercamiento a la forma en la que Kant entendía el proceso de conocimiento humano. Les recomiendo que tengan algo para anotar, algo para tomar nota a mano, y también, si quieren, suscribirse al canal. Eso hace que a ustedes les lleguen notificaciones y a mí me ayuda a que el canal siga creciendo. Así que bueno, empecemos con esta clase. En la clase anterior habíamos hablado sobre la polémica entre racionalismo por un lado y empirismo por el otro lado, que son dos formas de entender el origen del conocimiento. Son dos posturas filosóficas que responden a la pregunta de dónde se origina el conocimiento humano o cómo se origina el conocimiento humano. Por un lado tenemos al racionalismo, que pensaba que el conocimiento humano se origina en la razón, nace desde la razón y solamente podemos conocer el mundo utilizando nuestra razón. Y por otro lado tenemos el empirismo, que el empirismo plantea lo contrario, que conocemos a partir de la experiencia. No podemos conocer sin experiencia sensible. Todo conocimiento se origina en nuestra experiencia sensible. Eso pensaban los filósofos empiristas. Pero vamos a ver que Kant supera a ambas posturas, ¿sí? Kant hace como una especie de síntesis entre ambas teorías, entre el racionalismo por un lado y el empirismo por el otro lado. Entonces Kant une esas dos teorías. Como les dije recién, la polémica por el empirismo y el racionalismo tratan de responder a la pregunta por el origen del conocimiento. Pero pensando el conocimiento humano, surge otra gran pregunta, que es la pregunta por la esencia del conocimiento humano. Es decir, ¿cuál es la esencia de eso que podemos conocer? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué es, cómo es eso que podemos conocer? Acá también encontramos dos grandes posturas. En primer lugar tenemos el realismo y en otro lugar tenemos el idealismo. Vamos a ver características de estas dos posturas sobre la esencia del conocimiento. El realismo piensa que hay cosas reales en el mundo, que hay cosas reales independientes a la conciencia humana. O sea, que hay cosas en el mundo. Es la posición tradicional, la posición más acostumbrada, ¿sí? Según la cual entendemos el mundo, entendemos nuestro conocimiento, ¿sí? Lo que estamos acostumbrados a conocer. Hay cosas más allá de mi conciencia. También el realismo piensa que las cosas que nosotros conocemos o que intentamos conocer son tal como las percibimos y por lo tanto tenemos que conocerlas tal como son. Por eso, según el realismo, la verdad tiene que ver con una adecuación entre mi conocimiento, mi mente, digamos, y el objeto que está por fuera de mí. Entonces, esa adecuación entre mi mente, mi conocimiento y el objeto que está fuera de mí produce el conocimiento. Un conocimiento verdadero es si yo puedo captar la esencia de las cosas que están fuera de mí. Y por último, que las cualidades de los objetos que están fuera de mi conciencia le pertenecen a ese objeto. Por otro lado, el idealismo, en contraposición al realismo, piensa que no hay cosas reales fuera de mi conciencia, sino que todo lo real tiene que ver con mi conciencia.
que las cosas reales no son más que ideas, o sea, objetos en el interior de mi mente, en el interior de mi conciencia. O sea, todo lo que yo conozco no son más que ideas, ideas en el sentido de objetos de mi conocimiento. Y también el idealismo piensa que los objetos que se encuentran en mi conocimiento, en mi entendimiento, son de alguna manera construidos, elaborados o hasta creados por mi conciencia, ¿sí? Esas son las dos grandes posturas, realismo por un lado e idealismo por otro lado. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero conocer este libro, ¿no? Saber qué es esto, poder captar sus características. Según el realismo, yo debería poder captar las características esenciales que se encuentran en este libro. O sea, este libro posee determinado color, determinada forma, determinadas características que mi mente tiene que poder captar para poder conocer, tener un conocimiento verdadero. Por otro lado, el idealismo piensa, mejor dicho, que este libro de alguna manera lo creo yo con mi conciencia, lo creo yo con mi mente, o al menos que las características, el color, la forma, la textura, la dureza, etcétera, de este libro, la impongo yo o la pongo yo con mi conciencia, ¿sí? Eso a grandes rasgos sería el idealismo. Vamos a pasar ahora a el giro copernicano que establece Kant, que es uno de sus pasajes más famosos de la cantidad inmensa de libros que escribió. Kant, en la crítica de la razón pura, dice lo siguiente. Todo bien, hasta ahora se ha supuesto que todo nuestro conocimiento debía regirse por los objetos. Eso sería el realismo. El ejemplo que les di recién, para captar el libro, tengo que poder captar las características esenciales de ese libro. Pero, ensáyese ahora si acaso no avanzaremos mejor en los asuntos de la metafísica si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento. Es decir, de alguna manera pasar de un realismo de entender el conocimiento como la captación de las características esenciales de un objeto, pasar de eso a entender que el conocimiento quizás deba regirse por mi entendimiento, por mi mente, por mi subjetividad, digamos. ¿Por qué se llama giro copernicano? Por lo que dice Kant inmediatamente después. Ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien, al no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes, cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno al espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejara, en cambio, en reposo a las estrellas. Ahora bien, vamos a ver cuál es la propuesta de Kant, cómo supera estas dicotomías entre realismo e idealismo y también entre empirismo y racionalismo, lo que hablamos antes. En primer lugar, en el problema del origen del conocimiento, es decir, racionalismo y empirismo, como dónde surge el conocimiento, Kant propone un apriorismo. ¿Apriorismo por qué? A priori significa, en la terminología kantiana, independiente de la experiencia. Kant pensaba que hay elementos independientes en la experiencia, o sea que no conocemos a partir de un contacto de la experiencia, sino que son a priori, que están independientes de la experiencia, desde que yo nazco, digamos, desde que uno nace, que componen la estructura interna del sujeto que le permiten conocer el mundo. Es decir, que tenemos elementos en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, digamos, que nos permiten conocer el mundo. Entonces, con el apriorismo supera al racionalismo y al empirismo, los une, y también por el problema de la esencia del conocimiento, es decir, este problema entre el realismo y el idealismo, Kant propone un fenomenalismo. La palabra fenomenalismo viene de fenómeno, es lo que se me aparece ante los sentidos, lo que se me aparece a mí, ¿no es cierto? Por eso Kant va a decir que solamente podemos conocer lo que se me aparece, pero no podemos conocer nunca el noúmeno. No podemos conocer nunca a la cosa en sí misma, no podemos conocer nunca a las cosas tal como son, sino que siempre al conocer
vamos a conocer fenómenos, es decir, construcciones de mi subjetividad. Entonces, según el fenomenalismo, no podemos conocer a las cosas tal como son en sí mismas, sino que siempre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento las va a modificar. Por lo tanto, la cosa en sí es imposible de conocer. Entonces, según el fenomenalismo, al igual que el realismo, piensa que hay cosas por fuera de mi conciencia, pero no las podemos conocer nunca tal como son. Según eso se emparenta con el realismo, pero también está relacionado el fenomenalismo con el idealismo. ¿Por qué? Porque el idealismo pensaba que la subjetividad pone en los objetos sus características. Entonces, el fenomenalismo dice que los objetos que conocemos, no los podemos conocer tal como son en sí mismos, sino que nuestro entendimiento construye o elabora el objeto del conocimiento. Es decir, que hay una parte que el sujeto pone de su propia interioridad, digamos, pone en el objeto para poder conocerlo. Entonces, modifica al objeto. Y ese objeto, al quedar modificado, ya cambió. No es tal como es en sí mismo. Entonces, ahí volvemos a lo que decíamos antes. Es imposible conocer a las cosas tal como son en sí mismas, según Kant. Entonces, todo el mundo que conocemos, lo que se denomina mundo fenoménico, porque el mundo que conocemos es el conjunto de los fenómenos que conocemos, son de alguna manera construidos o elaborados por nuestra conciencia. No podemos conocer al mundo tal como es en sí mismo. Ahora vamos a pasar al proceso de conocimiento que propone Kant. Vamos a hacer una simplificación, porque Kant utiliza una serie de conceptos que para este video de introducción a la filosofía va a ser quizás demasiado complejo, demasiado extenso, y me interesa que entendamos las cuestiones generales del pensamiento de Kant. Antes que nada hay que hacer una aclaración. Para Kant no es lo mismo conocer que pensar, ¿sí? Para poder conocer algo, para poder conocer un objeto, necesito tener material empírico, es decir, necesito tener una experiencia de ese objeto. Necesito poder haberlo percibido, digamos, por medio de mis sentidos. En cambio, para pensar en algo, no necesito haber tenido un material empírico. Por ejemplo, podemos pensar en la idea de Dios o la idea del alma sin nunca haber tenido una experiencia material, concreta, empírica de Dios o del alma. En cambio, si yo quiero conocer, por ejemplo, este libro, necesito tener una experiencia de este objeto libro, necesito captarlo a través de los sentidos para que luego mi mente elabore o construya el objeto terminado. Ahora sí, entramos en el proceso de conocimiento que propone Kant. Empieza diciendo Kant que todo conocimiento empieza sí o sí por la experiencia. Y en esto se relaciona con el empirismo. ¿Sí? Todo nuestro conocimiento empieza a partir de la experiencia. Necesito tener una experiencia sensible del mundo, digamos, para poder empezar a conocer, para poder conocer algo. Según Kant, percibimos un caos de sensaciones, un caos de impresiones. Si recuerdan lo que hablamos sobre empirismo en la clase anterior, sobre Hume, él hablaba de impresiones como la experiencia directa que tiene mi mente con el mundo exterior, digamos. Ustedes ahora tienen la impresión del negro de mi remera. Usé el mismo ejemplo de la clase anterior. Entonces, según Kant, tenemos un caos de sensaciones, un caos de impresiones. Hay colores, formas, sonidos, olores, etcétera, que en una primera instancia, en el proceso de nuestro conocimiento, no comprendemos o no entendemos. El olor a humedad se va. Su deliciosa fragancia se queda. Suavitel neutraliza el olor a humedad. La menstruación puede ser intrometida. Nuevas toallas nosotras para el día con tecnología Curve. Esto es lo que Kant denomina intuiciones empíricas. Intuiciones porque es un conocimiento que tengo del mundo exterior de una manera directa, sin intermediación, digamos. Por eso lo denomina intuiciones empíricas. Empíricas porque tiene que ver con la experiencia. Intuyo, digamos, tengo intuiciones de un material empírico. Una vez que percibo ese caos de sensaciones, esas impresiones o sensaciones son ubicadas ya en el interior del sujeto, digamos, en el espacio y el tiempo.
Según Kant, el espacio y el tiempo no son entidades que están fuera del sujeto, sino que forman parte de la estructura interna del sujeto que le permiten conocer. Es decir, el espacio y el tiempo están dentro mío, dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, para poder entenderlo mejor. Entonces, ubico ese caos de sensaciones en el espacio y el tiempo que Kant denomina espacio y tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad. ¿Por qué puras? Porque no necesito tener un contexto exterior sobre el tiempo y el espacio, sino que ya se encuentran dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, digamos, de una manera a priori, sin necesidad de tener una experiencia del espacio y el tiempo, sino que el espacio y el tiempo son como sino elementos que tengo dentro mío que me permiten conocer el mundo. Por eso son intuiciones puras de la sensibilidad porque reciben el material externo, reciben el material del mundo exterior. Una vez que ese caos de sensaciones es ubicado en el espacio y en el tiempo, ahí obtenemos un fenómeno, un objeto, digamos, del mundo exterior, incondicionado, porque todavía no es un objeto conocido, sino que solamente son impresiones exteriores ubicadas en el espacio y en el tiempo. Luego, ese fenómeno incondicionado va a ser modificado, construido, elaborado por mi entendimiento, y ahí se va a transformar, mejor dicho, en un fenómeno condicionado. Un fenómeno condicionado sería el objeto que conocemos, el objeto construido, terminado, digamos. Eso es lo que Kant denomina fenómeno condicionado. ¿Y cómo hacemos para conocer, para poder elaborar ese objeto del conocimiento? Dice Kant que a través de las categorías o de los conceptos puros del entendimiento. También estas categorías del entendimiento también forman parte de la estructura interna del sujeto. Él hace una lista de estas categorías que cuando nosotros las relacionamos con ese objeto incondicionado que nos llega desde afuera, las categorías moldean o construyen el objeto y una vez que ese objeto incondicionado pasa a ser condicionado, pasa a ser construido o elaborado por las categorías, ahí terminamos de tener un objeto terminado del conocimiento, digamos. Ahí podemos decir que tenemos un conocimiento del objeto. Entonces, en líneas generales, según Kant, todo objeto conocido es un fenómeno, ¿sí? Es un objeto construido por mi mente, por mi entendimiento, para usar una palabra más exacta, que empieza por un material externo, por algo que me llega desde afuera, desde el mundo exterior, desde los sentidos, digamos, para luego pasar por mi mente y terminar siendo construido como un fenómeno. También que la cosa en sí, la cosa como es en sí misma, o sea, el noúmeno, es imposible de conocer. ¿Por qué? Porque siempre que conozco un objeto, lo construyo, lo moldeo, lo elaboro, mi mente, digamos, mi entendimiento lo moldea, lo elabora, entonces la cosa en sí se transforma, deja de ser tal como es para ser transformada por mi entendimiento. Bueno, con esto terminaríamos esta pequeña clase sobre Kant. Espero no haberlos mareado, espero que se haya comprendido. En algún otro momento quizás pueda hacer un video con... Hola chicos. Bueno, perfecto. Aquí tenemos estos dos videos de los que vamos a sacar el resumen para entregar en esta semana. ¿Ok? Entonces, Ok. muy pendiente. Ya dentro de unos minuticos les envío la clase grabada para que continúen repasando. Entonces, ya les diseñé la tarea con la fecha de hoy para que ustedes puedan hacer el envío de este resumen en esta semana. El próximo sábado ya tenemos reunión general, porque el próximo sábado, bueno, ya tenemos la lista de las personas que realmente se van a graduar y necesitamos pues que lleguen todos a la reunión y también pues vamos a tener allí una clase. ¿Listo, chicos? Entonces, les deseo una feliz tarde. Si tienen preguntas, me las pueden hacer ahora mismo. No, no, señor, ninguna. Perfecto. Bueno, chicos, entonces así quedamos. Nos vemos el próximo sábado y en la semana. ¿Ok? Bueno, profe.
Bueno, pues, Hasta luego, que descanse, profe. bendiciones para